va creando la vida, ¿no? Va creando la luz, va creando los árboles, lo va creando todo. Y llega un momento en que Dios, en su infinito amor, tiene la impresión que está en él la belleza de la creación, y Dios dice, bueno, pero alguien tiene que disfrutar de esto. Y en este disfrutar piensa en comunión, en comunidad, en familia. Fíjate que crea Dios el sol, la luna, los mares, separa las aguas del cielo. Todavía ahí es Dios único creando. Pero cuando piensa crear en el hombre, entra a participar la comunidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios está en comunión, quiere comunicar y donar la vida que ha creado. Entonces ahí dice, hagamos al hombre a imagen y semejanza. Eso es interesante. Cómo tú y yo fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces cuando nosotros hemos formado una familia, porque nosotros no hemos creado una familia, hemos formado. Quien creó la familia, la creó Dios. Dios creó a tu hijo, Dios te creó a ti, Dios creó al papá, Dios creó a la esposa, etc. Nosotros formamos una familia con lo creado de Dios, con los dones de Dios. Eso es muy importante para tener un respeto y una dignidad por el que vive bajo nuestro techo. Entonces Dios se va a comunicar, dice, creamos al hombre a imagen y semejanza nuestra. O sea, Dios tiene un deseo de que tú te parezcas a Él, que tú vivas como Él, compartas como Él, hables como Él, y te crea en libertad. Y eso es muy importante sacarlo para que nosotros lo llevemos a la familia. Cada uno de los miembros de la familia es libre, es libre. Nosotros confundimos la libertad con el libertinaje. Dios no creó libertinaje, Dios creó personas libres. Por eso le dije que leyeran Romanos, porque en Romanos dice, yo no les he dado a ustedes un espíritu de esclavo. Yo les he dado un espíritu santo donde ustedes pueden clamar y decir, Abba Padre, un espíritu libre para amar. Entonces cuando nosotros tomamos conciencia de que yo tengo un espíritu libre que me da un espíritu de libertad, yo también tengo que creer que mi hijo es libre, que mi esposo es libre, que mi esposa es libre. Yo no puedo esclavizar a los miembros de mi familia. Y nosotros muchas veces esclavizamos a los miembros de nuestra familia poniéndole responsabilidades que no le corresponden. Por ejemplo, a un hijo, al hijo mayor. Al hijo mayor le metemos responsabilidades que no le corresponden. Mira a tu hermano, cuida a tu hermano, dale el ejemplo a tu hermano. Y eso es una esclavitud. Quien debe cuidar a ese hermano de ese hijo mayor es el papá y la mamá, ¿no es cierto? Entonces nosotros somos esclavos, le metemos responsabilidades que no le corresponden a las personas, a la hija, ¿no? Le ponemos un sentido a veces de una cultura, porque nosotros estamos en una cultura enferma a veces, y una cultura donde, mijita, no hagas tal cosa, mijita, no te vaya a suceder tal cosa, porque estamos en una cultura dañina, en una cultura llena de maldades. Entonces le vamos metiendo una moral, una idea negativa de la vida moral a la persona. ¿Te fijas? De antes de que la chica logre tener una madurez. Entonces la chica vive con miedo. Y el varón también vive con miedo. El no hagas, no digas, no vayas, etcétera, ¿no? En una cultura de esclavos terminamos haciendo lo que se nos da la gana. Pero si nosotros vivimos la libertad que Dios nos ha dado, si yo le invito a mi hijo a ser libre, y dentro de la casa somos libres, somos únicos y repetidos en la libertad, terminamos nosotros viviendo en comunión de amor. Porque eso hizo el Señor, hizo una comunión de amor. Entonces aquí en Génesis, en el capítulo 1, 26 dice, hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra, y que le estén sometidas todos los peces del mar, las aves del cielo, los ganados, las fieras salvajes y todos los animales que se arrastran por el suelo.
los invitó a ser libres y a dominar todo lo creado. Mira la importancia que tenemos cada uno de nosotros, a cuidar, a proteger. Lo hizo por encima de todo lo creado, ¿no? Eso es muy bonito. El versículo 8 dice, y los bendijo diciendo, sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra, sométanla, dominen a los peces del mar, a las aves del cielo y a todos los vivientes que se muevan sobre la tierra. Y continuó diciendo, yo les doy todas las plantas que producen semillas sobre la tierra y todos los árboles que dan fruto con semilla. Ellos les servirán de alimento, y a todas las fieras de la tierra y todos los pájaros del cielo y todos los vivientes que se arrastran por el suelo, les doy como alimento el pasto verde. Y así sucedió. Dios miró todo lo que había hecho y vio que era muy bueno. Y así hubo una tarde y una mañana, y esto fue el sexto día. Palabra de Dios. Y Dios vio que todo cuanto había hecho había sido muy bueno. Dígase, si está con su familia al lado, si está con su esposo al lado, si está con su hijo al lado, Dios vio muy bueno tu familia. Dios la creó para lo bueno, para hacer bien. Y dígase aquí en su corazón, mi familia Dios la ve buena. Mi familia Dios buena. A mi hijo Dios lo ve bueno. A mi hija Dios la ve buena. A mis hermanos que me dio como un regalo de hermanos, como dones, los vio muy buenos para mí. Yo hija, yo hermana, soy muy buena para mis hermanos. Lo que pasa es que nosotros estamos ciegos, sordos y duros de corazón. Bien. En Tobías nosotros encontramos dos oraciones interesantes. Dos oraciones de dos personajes que tomaron conciencia de la belleza del matrimonio. Y este Tobías, cuando atraviesa un problema, porque él llega a la casa de una familia donde su hija, cuando se casaba, se le morían todos los maridos. Imagínense el problema que tenía ese suegro, ese hombre, ese papá, que su hija tenía un espíritu que cuando contraía matrimonio se le morían los maridos. ¿A usted le ha pasado eso? A lo mejor a usted le ha pasado que su hija o su hijo se casa y se descasa, y a lo mejor tiene una relación, tiene otra, y casi es lo mismo, ¿no? Entonces estamos hablando de que hay un espíritu ahí, un espíritu de que no de un fundamento, sino que un espíritu de crear una relación cualquiera sin pensar que a lo mejor Dios me está dando como regalo ese hombre, sin pensar que Dios me está dando como regalo esa esposa. Y entramos en un itinerario de relaciones, y el Señor no quiere el itinerario de relación. Entonces el suegro de Tobías, el papá de la esposa, de la mujer que va a ser la esposa, tenía miedo de que Tobías muriera cuando se casara. Entonces él tiene tanto miedo que le dice, lo llama a un lado y entra en diálogo. ¿Se fija? Conversa. El diálogo, la conversación, la comunicación es muy importante. La sinceridad. Dios me llama a ser una mujer, un hombre sincero, un hombre verdadero, porque la verdad os hará libres. Y dice que este hombre llama a Tobías y le dice, mira, yo no te voy a mentir, yo te voy a dar la realidad. A mi hija se le han muerto todos los maridos. Esto es lo que sucede. Si tú te quieres casar con ella, yo quiero que tú sepas quién es. Conocer a su hijo, conocer la realidad que está pasando. Y él se convenció que ya él había hecho lo que podía. Y fíjate qué interesante, cuando se casaron, yo quiero que lo lean ustedes en su casa, yo les voy a dar algunas pistas nomás. Fíjate tú que cuando ellos se van a casar, la esposa de Raúl, creo que se llama Tobías, vamos a buscar a Tobías porque me interesa que lo leamos.
oraciones, la de Tobía y la de Rahuel. Este hombre, cuando llevó a su hija con su esposa a la recámara de Tobía, le dieron todos los ajuares, le hicieron la cama, lo prepararon y los llevan a la recámara y los dejan ahí y salen de la recámara. Y este Rahuel se fue a orar. ¿Y sabe cuál era su oración? Su oración era: Señor, este se va a morir y yo te pido, Señor, que tú hagas algo. Si ustedes, tú me ayudas aquí, hermano, a leerla, el versículo 15, así para yo estar más atenta, va diciendo ahí. Yo te voy a ir parando. El versículo 15 del 8. Raguel bendijo así al Dios del cielo: bendito seas, oh Dios, con toda pura bendición, y seas bendito por los siglos todos. Bendito seas por haberme alegrado y no haber ocurrido el mal que temía, pues te has portado con nosotros conforme a tu gran piedad. Bendito seas por tener compasión de dos hijos únicos. Ten, Señor, piedad de ellos y dales tu salvación, y haz que su vida transcurra en alegría y piedad. Palabra del Señor. Él hizo esa oración porque estaba seguro que iba a morir. Porque dice más abajo: después Rahuel ordenó a un servidor que llenara la fosa, que abriera la fosa para poderlo enterrar. Interesante, ¿no? Él oraba: ten misericordia, salva su vida, haz algo por ellos. Pero en el fondo él preparó una fosa para ir a enterrar el cuerpo. Y después manda una sierva a que vaya a la recámara de Tobía y su hija, su esposa, y dice que la sierva va corriendo a donde Rahuel y le dice: te cuento que están durmiendo y están vivos. Mira qué interesante. El hombre oró por misericordia, oró para que estuvieran vivos, que no le ocurriera. Pero miren la oración de Tobía. Qué interesante orar por tu hijo, por tu hija. Es interesante que tú le invites a orar, a que se conozcan, a que busquen a Dios y traigan a Dios a sus vidas. Eso va a disminuir las peleas, las rencillas, el dolor. Y dice aquí Tobía: bendito sea Dios, el Dios de nuestros padres. Bendito sea su nombre por todos los siglos y siglos. Tobía ya se arrodilló, dice que se bajó de la cama y se puso a orar. Invitó a su mujer a orar. Pregúntese usted si antes de consumar su matrimonio usted oró. ¿Cierto que no oramos? No hicimos la voluntad de Dios. Nosotros, la persona se mete a la cama y ya después viene a orar: ay, sálvame, quedé embarazada, ¿qué vamos a hacer? ¿No es cierto? Oramos después de la embarrada que nos metemos. Casi dije una mala palabra, ¿no? Entonces dice aquí: mientras tanto los padres habían salido de la habitación y cerraron la puerta, Tobías se levantó de la cama y dijo, porque lo dejaron acostado para que consumaran el matrimonio. Estos padres eran bien interesantes, ¿no? Hoy en día los suegros no le dejan que se meta a la recámara, ¿sí o no? Ni a la mamá ni al papá. No, nosotros vamos solitos, ni siquiera invitamos para la fiesta, ¿no? Ahora casi no hay ni fiesta de matrimonio. Levántate, hermana mía, oremos para pedir al Señor que nos manifieste su misericordia y su salvación. Ella se levantó y los dos se pusieron a orar para alcanzar la salvación y comenzó así la oración. ¿Qué hizo la mujer? ¿Obedeció o desobedeció? Obedeció. O sea, dentro de este conocimiento de Dios, conocimiento de mi hermano y el conocimiento de mí mismo, incluye la obediencia al amor, la humildad, porque ella tuvo que tener humildad, porque la problemática, el espíritu maligno estaba dentro de ella. Ella era la que mataba maridos. Entonces ella empezó a obedecer. ¿A quién le obedeció? A su marido. ¿Qué es lo primero que su marido le invitó a hacer? A orar. Ojo, y por eso le hice leer Efesios capítulo 6 y también leer
como la cabeza del hogar, por supuesto que van a entrar miles de espíritus que te van a llevar de pelea en pelea. El hombre es la cabeza del hogar y esposa, lea la palabra, créalo, su marido es la cabeza del hogar, dele el lugar que le corresponde, entréguele la autoridad, no se la quite. Ahora si un desgraciado, bueno, ahí habría que hablar de otra manera, ¿no? Habría que entrar a hablar con el Señor y decir, mira, este marido que tengo yo no tiene cabeza, porque no se pone los pantalones, porque no trae el dinero a la casa, porque no nos tiene como una familia, sino que somos cualquier cosa para él. Ahí tendríamos que ver qué tipo de hombre está ahí. El hombre es la cabeza del hogar y es el primero en tu casa. La mujer me dirá, a ver, hermanita, pero si en mi casa no pasa. Sí, el hombre es el primero en orar, el primero en levantarse, el primero en solucionar las cosas, el primero en traer lo que necesita tu esposo y tus hijos, el primero en custodiar la familia. No el primero para que le sirvan el primer plato, la mejor ropa, no el primero para eso. Es el primero en que toma decisiones cuerdas, que toma decisiones para defender el hogar, el primero el que busca la salvación para su casa. Por eso Tobías tomó una iniciativa porque él era la cabeza. Él el primero que dice aquí, para empezar una cosa nueva, tenemos que orar. Se levanta y se arrodilla seguramente y la llama a ella. Ven, oremos para alcanzar misericordia, para alcanzar salvación. Interesante, ¿no? Entonces sigue, ahora viene la oración. Bendito sea Dios, los dos puntitos al lado, y me imagino a la esposa, al ladito de él, como dócil, como creyendo la oración de su esposo. Dice, Dios bendito, Dios de nuestros padres, dice, bendito sea el nombre, tu nombre, por todos los siglos de los siglos, que te bendiga el cielo y que todas las criaturas por todos los siglos. ¿Tú creaste a Adán? Ojo, aquí hay una cosa interesante. Tobías se recuerda que Dios creó. ¿Tú crees? Yo no estoy desligada de una historia de salvación y yo no estoy desligada de una historia de la creación. Estoy dentro de la creación y dentro de la salvación. Entonces Tobías toma en cuenta que Dios creó a Adán y a Eva. Tú dijiste, Señor, que es bueno que creamos al hombre y a la mujer y lo uniste en santo matrimonio, ¿no? No soy yo el único, sino que yo vengo en una historia de salvación. Tú creaste a Adán e hiciste a Eva, su mujer, para que le sirviera de ayuda adecuada. ¿Qué dice aquí? Que creó a la mujer, ¿para qué? Para que fuera una ayuda adecuada, no para que sea un montón de problemas que le lleva al hombre. Ayuda adecuada para que la familia funcione. Le diste una ayuda adecuada. Esa es la palabra que le da Dios a la mujer. Cuando tú hablamos mujer, ¿qué quiere decir mujer? Ayuda adecuada. Ayuda adecuada. Entonces, uno se tiene que hacer esa pregunta. ¿Yo estoy siendo ayuda adecuada para mi familia o yo estoy siendo un problema para mi familia? Ayuda adecuada. Busquen Proverbio, búsquelo, yo no le voy a dar el capítulo a una mujer dentro de un matrimonio o dentro de la familia, dentro del hogar. Una mujer virtuosa, dice Proverbio. Sigue leyendo la oración de Tobías. Dice así. Dice, tú creaste a Adán e hiciste a Eva su mujer, como dice, para que le sirviera de ayuda y de apoyo. Y de ellos dos nació el género humano. Mira todo lo que recuerda. El género humano. Está diciendo, nosotros vamos a ser parte para que también siga el género humano creándose. Porque si no se va a extinguir. ¿Qué pasa hoy en día con las familias? Antiguamente las familias eran numerosas, ¿no es cierto? Eran 4, 5, 6 hijos, los que Dios mande eran. ¿Cierto que sí? Ahora, ¿cuántos hijos piensa un matrimonio tener? ¿Y en cuántos años quiere empezar a tener hijos? ¿Se da cuenta que vamos en desobediencia? Y en esa desobediencia
de no querer tener hijos, podemos entrar en una tremenda pelea, porque ella quiere tener hijos, pero él no quiere tener hijos. O él no quiere tener hijos y la esposa hace cualquier cosa para tener el hijo. Y engaño, ¿te fijas? Entonces, genero peleas cuando nosotros no hemos tomado conciencia para qué es el matrimonio. Y el matrimonio es para procrear, para tener hijos. Y si yo me niego a eso, yo voy a generar problemas y peleas, ¿no? De hecho, ustedes me imagino que ya muchos de ustedes han visto todas las peleas que se ocasionan cuando pasa esto. ¿Qué es lo que busca ahora el ser humano? ¿Qué busca ahora la pareja? ¿Qué busca el matrimonio? Busca tener casa, tener auto, tener viajes, tener placeres, totalmente distinto a lo que Dios quiere de una familia. ¿Te fijas? Entonces sigue diciendo, dice, para que naciera el género humano. Y tú mismo dijiste, no conviene que el hombre esté solo, hagamos una ayuda semejante a él. Una ayuda semejante a él. No dice hagamos una mujer, sino una ayuda semejante a él. No conviene que el hombre esté solo. ¿Qué es lo que genera dificultad en la familia? Cuando nosotros nos generamos la soledad. La soledad. Cuando no hay ese compartir. Cuando estamos mucho fuera de la casa. El varón cuando empieza a inventar trabajo, inventar que se quedó en la oficina, que va llegando como a las 3 de la mañana y todavía está en la oficina. Entonces genera soledad, genera angustia, genera inseguridad, ¿te fijas? No conviene que el hombre esté solo, pero tampoco conviene dejar sola a la mujer, dejar sola a la familia. Qué interesante. Sigue diciendo el texto, yo ahora tomo a esta por esposa. Fíjate, están en la noche de boda, en la noche nupcial, a punto de consumar el matrimonio. Yo la tomo como esposa, como es algo delicado. En Efesios 6, por eso les dije que lo leyera, dice, hombres, amen a sus esposas como Cristo amó la esposa. Cuídenla, protéjanla, llénenla de adórnenla. Va a decir, el cuerpo de la esposa le pertenece al esposo y el cuerpo del esposo a la esposa. Son dones, es un regalo. Protégela, cuídala. Todo ese amor evita peleas, evita discusiones, porque me estoy dando, porque Dios me está regalando la gracia de que así sea. No inventar cosas. Dice, miren la segunda frase. Voy a leer la número 7, pero voy a continuar. Dice, ahora tomo por esposa a esta hermana mía, no para satisfacción, para satisfacer una pasión desordenada. ¿Se dan cuenta? Yo tomo ahora a esta, mi esposa, no para una pasión desordenada. ¿Cuántas cosas necesito sacar de mi matrimonio? ¿Cuántos fantasmas necesito sacar de mi matrimonio que producen peleas tremendas, grandes, grietas tremendas que a veces es imposible soldar? Yo tengo que sacar la pornografía, por ejemplo, de mi matrimonio. Yo hoy día atendí a varias personas y una de ellos toqué el caso del matrimonio. Y el matrimonio que se deteriora cuando nosotros vivimos unas pasiones desordenadas copiadas de la pornografía. ¿Cómo denigramos el cuerpo? ¿Cómo le exigimos al cuerpo de la esposa cosas que no deben ser? O la esposa le exige al cuerpo del esposo cosas que nunca debiste tocar, que nunca debiste insinuar. Es impresionante. Yo les invito a leer 1 Corintios capítulo 6 y ahí habla de que hay cosas que no deben hacerse, porque eso va a generar dolor, va a generar ira, va a generar odio y va a generar pelea. No sé si me entienden. Entonces dice aquí, yo no la quiero tomar. Dice, no para satisfacer una pasión desordenada, sino para construir un verdadero matrimonio. Un verdadero matrimonio es para construir el amor, para dar una donación. La donación
recíproca. La pasión desordenada es dame lo que yo quiero que me dé porque yo soy el hombre de la casa y aquí mando yo. Es muy distinto. Para construir un matrimonio, el matrimonio que da el amor, el matrimonio que entra la generosidad, que entra la misericordia, que entra la bondad, que entra la delicadeza, que entra la pureza, lo puro. Por eso nosotros necesitamos sacar todo lo que impide, todo lo que está de más, lo que me rompe la pureza. Por lo tanto, en este tema de irnos conociendo, de irnos dando cuenta qué sucede, entra una tremenda gracia que Dios dejó a los hombres. Y Jesucristo lo dejó establecido en el Padre Nuestro, lo dejó puesto en la primera palabra que dijo en la cruz. Aquí entra el misterio del perdón. El único que puede acortar la grieta, o sea, subsanar la grieta que dejamos con tantos parásitos que le metemos a nuestra familia, a nuestro matrimonio, es el perdón. Yo necesito restaurar mi matrimonio con el perdón que viene de Dios. El perdón es fuente de sanación, el perdón es fuente de reconciliación, es fuente de unión. Entonces yo necesito entrar en el contacto con Dios para que Dios me regale la gracia y yo pueda entrar en lo establecido de Dios, que perdónense mutuamente. Eso lo va a decir también Efesios. Perdónense mutuamente, busquen reconciliarse. Ahí también entra el sacramento de la confesión. La familia necesita confesarse, el esposo necesita confesarse, la esposa necesita confesarse, los hijos necesitan confesarse de todas las rencillas, de las palabras, de la profanación que hemos hecho de nuestro hogar. Necesitamos purificar nuestro matrimonio, necesitamos purificar nuestras familias, necesitamos orar unos por otros para que ese otro que todavía no se convierte, para que se convierta. Necesitas interceder por tu esposo, necesitas interceder por tu esposa, necesitas interceder por tu familia. ¿Se acuerdan de ese texto de Juan en el capítulo 4 que habla de la samaritana? ¿Se acuerdan lo que le dice Jesús a la samaritana? La samaritana llega de noche, llega al mediodía, en un horario que nadie iba a llegar. ¿Y por qué llegó? Porque traía dolor en su corazón. Y esa mujer, de acuerdo al diálogo que tiene con Jesús, Jesús le dice, tráeme a tu marido. Le dice, no tengo. Y Jesús le dijo, has tenido 5 maridos y el último todavía no es tu marido. Y le empieza a contar, Jesús la conoce tanto, Jesús te conoce tanto a ti, me conoce tanto a mí, conoce tanto a tus hijos, que Jesús siempre pone el dedo en la verdad. Y la mujer dice que soltó su cántaro, rompió el cántaro, quizás el cántaro de la imagen, ¿no? El cántaro de las máscaras, el cántaro de las barreras, de todo lo que a ella fue guardando, escondiendo, de todo lo que le había sucedido a lo largo de su vida. Y Jesús se lo reveló. Ella dice que suelte el cántaro y va corriendo a contarle a su pueblo que había visto al Cristo, que había alguien que le había revelado su verdad. Inútiles que hemos tenido en nuestra vida. Las peleas inútiles matan la vida. Las peleas que generan vida son muy buenas. Aprender a dignificar a tu esposa, aprender a dignificar a tu esposo y aprender a dignificar a tus hijos es dar una buena pelea. Le damos gracias al Señor. Amén. Vamos a orar un poquitito. No me quiero pasar de la hora. La hora pasa volando. Yo quisiera que tú dirigieras la oración con tus hermanitos. Que el Señor te inspire, hermano, de acuerdo a este tema de conocer a Dios, conocer al otro para